Hoy vamos a hablar lo que nos enseña la palabra de Dios en Jeremías 29:11 y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos para daros el fin que esperáis. Amén, amén. Qué poderosa palabra, pero para nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Amén. Pero para entender los pensamientos de Dios es necesario nosotros indagar más en la palabra de Dios, conocer más la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese manual que el Señor nos ha dejado, esa instrucción. Cuando conocemos la palabra de Dios, no solamente conocemos lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, sino la manera en que podemos caminar y alinearnos para poder abrazar todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Por eso es necesario entender cuáles son los pensamientos de Dios para nuestras vidas. Amén, así es. Y también es importante entender que la palabra dice la palabra de Dios que el verbo se hizo Amén. carne. La palabra de Dios es Jesucristo, es Yeshua el Salvador. Amén. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú oras la palabra de Dios, cuando tú crees la palabra de Dios, cuando tú desatas la palabra de Dios, estás hablando la vida de Aleluya, Jesús sí, Señor. para tu vida, para tu casa, para tu familia. Hay poder en la oración, ciertamente hay poder en la oración, pero hay poder en la oración cuando oras la palabra de Dios, Amén. revelada por el Espíritu Santo a tu vida. Cuando tú la confiesas, porque la crees en tu corazón, porque la abrazas, porque la caminas, porque Amén. la haces vida en tu vida, hay cambios, hay transformaciones, hay liberaciones, hay sanidades, hay milagros, hay restauraciones en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Cuando tú no solamente la hablas, la oras, la crees y la tienes revelada por su Espíritu Santo en tu vida. Amén. Así que es súper importante. No sé lo que estés viviendo hoy, lo que esté pasando hoy. Hay un pensamiento de Dios sobre la circunstancia que estás viviendo. A lo mejor estás enfrentando una circunstancia con tu matrimonio, con tus hijos. Hay un pensamiento de Dios que es bueno, no es malo. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y es solo conociendo la palabra que podrás conocer qué es lo que Dios piensa referente a lo que está pasando. ¿Qué Amén. es lo que Dios piensa referente a la situación que estás viviendo? Ve a la palabra de Dios, ora al Señor, pídale al Espíritu Santo que te revele cuál es el pensamiento de Dios para lo que estás viviendo o para lo que estás esperando de parte de Dios. Y sin duda el Señor te va a revelar, el Espíritu Santo te va a revelar y te va a llevar a conocer ese pensamiento y conocido ese pensamiento, atesorarlo y orar con él, porque dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, es lo que él tiene para nosotros. Amén, así es. Entonces vamos a orar en esta hora Amén. con esta palabra, Sí, creyendo Señor, gracias. que hoy que iniciamos el primer día de la semana, vamos a creer que vamos a recibir de parte de Dios esa palabra de Amén. sabiduría, esa palabra de ciencia, esa Amén. palabra de discernimiento que viene a nuestras vidas. Y vamos a caminar en esta semana creyendo que Amén. ciertamente los planes que tiene el Señor para nuestras vidas son de bien Así y es. no de mal, Amén. son de paz, son de shalom, son de bienestar y no de calamidad. Aleluya, Sin sí, importar lo que quizás estemos viendo con nuestros ojos naturales, tenemos que creer que aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que gobierna, aquel que tiene autoridad, aquel que está sentado en el trono, es el que tiene la última palabra Así sobre es. tu vida, sobre En el nombre nuestras de vidas, Jesús. sobre nuestros hijos. Ciertamente dice el proverbio, el veredicto proviene Amén. del Señor. Y hoy oramos en el nombre Sí, poderoso Señor de Dios. Yeshua para que cualquier situación que estés enfrentando venga la fuerza y la fortaleza del Espíritu de Amén, Dios, sí, del Señor. Ruach Kadesh sobre tu vida, fortaleciendo tu espíritu, levantándote y llevándote a creer Amén, por lo que el sí, Señor Señor. te ha hablado en su Gracias, palabra, Jesús. por lo que el Señor ha dicho sobre Amén. tu vida, por lo que el Señor ha dicho sobre tu salud, sobre tus hijos, Amén. sobre lo que el Señor ha dicho sobre tu matrimonio. Amén, amén, amén. Así que esta semana venimos orando, creyendo y declarando que será una semana donde nuestros pensamientos se alinean a los pensamientos del Amén. Señor y recibimos revelación.
de lo que Dios está preparando, está haciendo para cada uno de nosotros y de nuestra familia. Te bendecimos. Shalom. Bendiciones, shalom.